Campo eléctrico es una fuerza creada por la atracción y la repulsión de cargas eléctricas. Se mide en voltios por metros. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. También podemos decir que es la propiedad que tiene un objeto cargado de influir en el espacio que lo rodea. Intensidad del campo eléctrico. Está relacionada con la tensión y la unidad es el voltio. El campo eléctrico es vectorial y su intensidad hace referencia a su módulo o a su magnitud. Para una carga puntual, la intensidad de su campo es simplemente campo eléctrico en punto. Esto es la fuerza que actúa sobre la unidad de carga eléctrica testigo positiva colocada en el punto. El campo eléctrico es un vector de dirección radial. El cálculo de un campo eléctrico, su objetivo es asociar la interacción eléctrica a una propiedad de la materia. Esto está dirigido radialmente hacia afuera si la carga es positiva y hacia adentro si la carga es negativa. Debemos tener en cuenta la fuerza, la distancia que existe entre las cargas, la constante, la carga eléctrica, los potenciales eléctricos, el trabajo realizado por una carga, la intensidad del campo eléctrico, dependiendo de la necesidad que nosotros necesitemos resolver. La fórmula del campo eléctrico se puede derivar de un campo escalar llamado potencial eléctrico. Los ejemplos los podemos ver en las diferentes imágenes expuestas. Bueno, acá podemos observar que hay una relación directa entre las distancias de las cargas y el voltaje. Entre más cerca estén las cargas, mayor será el voltaje del campo eléctrico y asimismo al contrario. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esto sucede cuando hablamos de dos cargas puntuales. Entonces, como podemos observar en las dos imágenes, vemos que si las dos cargas son positivas, estas no se pueden encontrar, mientras que si ponemos la positiva y la negativa, las dos cargas se atraen. El campo eléctrico representa un punto que es una magnitud vectorial, que representa la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga testigo positiva, situada en un punto. La unidad son los newtons por columbio. Quiere decir que la intensidad del campo eléctrico es un vector. Bueno, ahora hablemos del flujo eléctrico. Es donde se establece una relación entre el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga almacenada en su interior. El flujo eléctrico o flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie. Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado y por columbio. Esta definición comprende dos conceptos importantes. Por un lado tenemos el número de líneas de fuerza, que como ya estudiamos anteriormente es siempre proporcional al módulo de la intensidad del campo eléctrico. Y por el otro lado tenemos la superficie que atraviesan dichas líneas de fuerza, donde cada superficie plana se puede representar por medio de un vector que se caracteriza porque es siempre perpendicular a dicha superficie. En el módulo equivale al área de la superficie. Para calcular el flujo eléctrico consideramos varios casos. El campo eléctrico es uniforme, la superficie es plana perpendicular al campo eléctrico, la superficie plana no perpendicular al campo eléctrico, y por otro lado tenemos el campo eléctrico no uniforme, donde la superficie cualquiera abierta o superficie cualquiera cerrada. Muchas bendiciones, muchísimas gracias.